cómo ser obedientes. Hemos hablado ya acerca de Jesucristo, que es nuestro ejemplo máximo de verdadera obediencia. Si alguien es un modelo para nosotros para poder aprender a ser obedientes, obviamente es nuestro Señor Jesucristo. Él fue obediente en todo momento y dice la Escritura que Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. A pesar de que las mujeres de Jerusalén lloraban por su sufrimiento, a pesar de ver a su madre también que estaba mirando ese sufrimiento de Jesús, porque la madre de Jesús, escúchame bien, le tocó ver su agonía. Yo creo que no hay nada tan difícil como ver a una madre, a un hijo agonizar o estar agonizando, estar siendo maltratado, estar siendo golpeado, estar siendo humillado. Y sin embargo, a pesar de que Jesús veía a su madre llorando, porque yo me imagino que él la veía llorando, la veía despedazada, la veía destrozada, aún así esto no detuvo a Jesús de ser obediente y cumplir su propósito en la cruz del Calvario. Por lo tanto, su obediencia a nosotros nos dio nuestra salvación y nuestra sanidad. Gracias a ese sacrificio, el día de hoy usted y yo podemos decir que Jesucristo es nuestro Salvador, pero también es nuestro sanador. Amén. Por su sangre hemos sido limpiados de todo pecado, de toda maldad, pero por su llaga somos nosotros sanados. Gracias a ese sacrificio de Jesús y gracias a que Él fue obediente, como ya lo dije, hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces aprendamos cómo ser obedientes esta noche. ¿Cómo podemos nosotros seguir ese ejemplo de Jesucristo para convertirnos en personas obedientes? Dios espera que seamos hijos obedientes. Todos en casa queremos hijos obedientes, los que somos padres, ¿cierto o no? Nos encanta tener hijos obedientes. Yo no he visto padres que digan, me siento orgulloso, me siento feliz, me siento dichoso de que mis hijos sean unos rebeldes. No, todos en casa queremos hijos obedientes. Y cuando hay hijos obedientes, eso nos llena de felicidad, nos llena de dicha y, por qué no decirlo, nos llena de paz en el hogar. De la misma manera, Dios quiere que seamos obedientes en su casa, en su reino, porque un hijo obediente alegra el corazón del Padre. Un hijo obediente, como lo vamos a ver esta noche, es un hijo que se gana el amor de su Padre, ¿sí? Y nosotros necesitamos ser ese tipo de hijos, hijos obedientes. Entonces aprendamos esta noche cómo vamos a ser nosotros obedientes. Primero, la obediencia le permite a Dios actuar de un modo poderoso y recompensarnos grandemente. Vamos a aprender esta noche que la obediencia trae unas recompensas muy grandes. Por eso, para que nosotros aprendamos a ser obedientes, lo primero que Dios quiere hacer es inspirarnos a ser obedientes. Muchas veces amenazamos a las personas o les infundimos temor para que hagan las cosas, pero Dios, más que hacer eso, lo que Él quiere es animarnos, inspirarnos, para que nosotros podamos pensar en las grandes recompensas que hay cuando nosotros somos obedientes. Así que vaya conmigo a la Escritura para ver las promesas que Dios le dio a su pueblo en Deuteronomio capítulo 7, versículo 12 en adelante. Y aquí vamos a darnos cuenta que hay varias promesas muy grandes que Dios prometió a su pueblo Israel, promesas que el día de hoy son para todos aquellos que también creemos a la palabra y queremos tener estas promesas a través de la obediencia. Deuteronomio 7, verso 12 dice: y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios, mire las promesas, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto
y la misericordia que juró a tus padres. Verso 13, y te amará. Por eso le decía que un hijo obediente gana el amor del Padre. Te amará, te bendecirá y te multiplicará. Bendecirá el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas, en la tierra que juró a tus padres que te daría. Versículo 14 y versículo 15. Mire las bendiciones. Bendito serás más que todos los pueblos. No habrá en ti varón ni hembra estéril, ni en tus ganados. Y quitará Jehová de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces. No las pondrá sobre ti, antes las pondrá sobre todos los que te aborrecieren. Aquí tengo una lista para usted de estas bendiciones que acabamos de leer. Son bendiciones que se reciben como recompensa por la obediencia. Entonces, hagamos esta lista. Y nos acaba de decir el versículo 12, por ejemplo, que cuando nosotros somos obedientes, una de las promesas es que Dios será fiel a sus promesas. Esa es una de las recompensas. También otra recompensa es que Dios nos amará. Versículo 13, que Dios nos prosperará, que Dios nos engrandecerá. Versículo 14 y versículo 15 dice que Dios nos protegerá. Con estas recompensas, usted y yo tenemos que animarnos a ser obedientes. Ahora en el Nuevo Testamento, en Hechos capítulo 5, versículo 32, se agrega otra recompensa para la gente que es obediente, para los hijos de Dios que somos obedientes a su palabra y a su mandato. Hechos 5:32 dice que Dios nos dará el Espíritu Santo a aquellos que son obedientes. Voy a leerlo para usted. Nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también dice el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios, ¿a quiénes? A los que le obedecen. A veces decimos, ¿por qué yo no siento la presencia de Dios? A veces hay personas que dicen, ¿por qué yo no siento el Espíritu Santo? ¿Por qué a mí Dios no me da su Espíritu Santo? ¿Por qué se lo da a los pastores? ¿Por qué se lo da a los evangelistas? ¿Por qué se lo da a los profetas? ¿Por qué a mí no me lo da? La pregunta es, ¿por qué? No es tanto por qué a mí no me lo da. La pregunta es, ¿estás obedeciendo a Dios? Porque este versículo está diciendo claramente que Dios da su Espíritu a aquellos que le obedecen. Así que si usted no siente la llenura o la presencia de Dios en su vida, probablemente es que usted no está obedeciendo la palabra del Señor. Pero si usted y yo obedecemos la palabra, los hijos obedientes tienen la recompensa o la promesa de Dios que Dios les va a dar su Espíritu Santo. ¿Cuánto necesitamos la presencia del Espíritu Santo? Aleluya, el Espíritu Santo que nos va a guiar a toda verdad. El Espíritu Santo que nos daría poder para ser testigos. El Espíritu Santo que nos iba a consolar, que estaría con nosotros en cada momento. Lo necesitamos. Cada persona, por lo tanto, en la iglesia debe de animarse a ser obediente a la palabra de Dios, porque no hay nadie en esta congregación, no hay nadie que esté escuchando este mensaje que pueda decir, yo soy cristiano, no necesito el Espíritu de Dios. No, todo cristiano, todo hijo de Dios necesita el Espíritu Santo de Dios en su vida. Sin la presencia del Espíritu Santo de Dios estamos huecos, estamos vacíos, no hay poder en nuestra vida, no podemos nosotros avanzar, no va a haber visión. Seremos cristianos que nos vamos a estar desanimando una y otra vez, ahora sí quiero seguir, ahora no quiero seguir. Una persona que no tiene el Espíritu Santo de Dios es una persona que va a tener el síndrome de la cucaracha. ¿Cuál es el síndrome de la cucaracha, pastor?
ya no quiere caminar. ¿Sí? Esperemos que no le falte lo que le falta a la cucaracha para que pueda caminar, ¿verdad? No, si ya no quiere caminar, no es que le falte lo que le falta a la cucaracha, le falta el poder del Espíritu Santo de Dios en su vida. Si ya no quieres caminar, si ya quieres abandonar la iglesia, si ya no quieres venir, si a veces llegas con los pies arrastrando, es porque nos falta la presencia del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Y si te falta la presencia del Espíritu Santo de Dios en tu vida, es porque probablemente no estamos obedeciendo. Entre más obedezcamos, la presencia de Dios estará firmemente en nuestros corazones. Aleluya. Dice amén. Gloria al Señor. Entonces, después de ver estas promesas, otra de las cosas que tenemos que nosotros hacer para poder ser obedientes es escuchar atentamente la voz de Dios. Santiago 1, versículo 25 dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, el que es hacedor, el que mira atentamente en la ley perfecta de Dios, será bienaventurado en lo que hace. Gloria a Jesús, amén. Hay que escuchar atentamente la voz de Dios para poder ser personas obedientes. Recuerdo que en una ocasión alguien me dijo: pastor, necesito escuchar más sus consejos. Y más bien esta persona lo que necesita es obedecer la palabra del Señor. Porque muchas veces nosotros nos pasamos dando consejos a la gente, hablando con ellos, y podemos pasar una y otra y otra y otra consejería, pero si no escuchamos atentamente la voz de Jehová nuestro Dios, entonces nosotros nunca vamos a avanzar y nosotros nunca vamos a aprender a ser obedientes. Para que podamos ser personas obedientes, necesitamos escuchar atentamente la voz de Jehová nuestro Dios. Por eso cada vez que se predique la palabra, cada vez, hermano, que escuche usted un mensaje, ponga la mayor atención a la palabra de Dios, porque no le está hablando el hombre, no le está hablando el pastor. Usted no vino a escucharme a mí, no vino a escuchar mis experiencias, no vino a escuchar mi testimonio o de mi persona. Usted vino a escuchar palabras de vida, palabras de salvación. Usted vino a escuchar lo que Dios quiere enseñarle. Entonces escúcheme bien, cuando estemos en la iglesia, por favor, olvídese de todo lo que está a su alrededor. Déjese por un momento todas las preocupaciones que tenemos allá afuera. Todos tenemos preocupaciones, todos tenemos pendientes, todos tenemos que hacer en casa, todos tenemos un problema quizá en casa. Por un momento trate de olvidar eso por un momento y concéntrese en la palabra del Señor. Escuche atentamente la voz de Dios, porque mire, lo que nosotros no escuchamos atentamente, no lo podemos obedecer. ¿Está conmigo? Si alguien me está dando en mi trabajo, o a usted le están dando en su trabajo instrucciones, y usted cuando viene el mayordomo y le está dando las instrucciones: mira, quiero que hagas esto y que cortes aquí, que levantes esto y que lo pongas de esta manera y que lo hagas así de esta forma, pero yo no estoy escuchando la voz de mi manager o de mi patrón atentamente, entonces no voy a poder obedecer. Se va el patrón y de repente, cuando yo tengo que hacer lo que él me encargó, digo: híjole, ¿qué me dijo? ¿Que cortara dónde? ¿Que pusiera dónde? ¿Que hiciera qué? Ay, no sé. ¿Por qué no sabes? ¿Por qué no puedes obedecer? Porque no escuchaste atentamente la voz de Jehová tu Dios. Escuche atentamente la voz de Jehová tu Dios. Mire, hoy en día tenemos mucha ventaja de que internet está lleno de mensajes de predicadores, de buenos predicadores y de buenas enseñanzas. Y yo sé de gente
que se la pasa escuchando enseñanzas, que se la pasa escuchando buenos predicadores, predicadores de mega iglesias, pero una de las cosas que yo digo, ¿por qué a la hora de obedecer se les hace difícil obedecer? ¿Dónde están esos mensajes? ¿Dónde están esas predicaciones que tanto escuchan a veces diariamente en la radio, en la televisión o en internet? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos escuchando realmente atentamente o solamente es una costumbre por querer tener mi oído ocupado con algún ruido o con algo que me ayude a estar quizá calmando mi conciencia de que ya escuché palabra de Dios? No se trata de eso, amado hermano. Si usted va a escuchar un mensaje, oiga lo que yo le recomiendo. Si usted va a escuchar un mensaje en internet, o va a escuchar un mensaje en la radio, o va a escuchar un mensaje en la televisión, trate de apartar el tiempo para sentarse y poner todo su entendimiento en ese mensaje. ¿Ok? Ponga la mayor atención. ¿Para qué? Para que ese mensaje pueda realmente penetrar en lo más profundo de su vida y entonces usted lo pueda obedecer. El versículo que estamos leyendo dice: el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, esta persona será bienaventurada en lo que hace. Así que escuche atentamente la voz de Jehová. A veces yo me pongo a pensar por qué muchas iglesias no crecen, por qué muchos cristianos no crecen. Y le digo algo: lo que pasa es que a los cristianos hay que estarles enseñando una y otra y otra y otra y otra vez lo mismo durante muchos años a veces, porque a veces se nos olvida lo que ya se nos enseñó. ¿Y por qué se nos olvida? Porque no pusimos realmente atención. En cambio, cuando nosotros vamos a la escuela de la vida, cuando vamos a las universidades, cuando vamos a la secundaria, cuando vamos nosotros a la preparatoria, a la primaria, etcétera, nos enseñaron las vocales. Y desde que me enseñaron a mí las vocales, yo me aprendí las vocales y hasta el día de hoy me sé las vocales. ¿Cuántos se saben las vocales? ¿Cuáles son las vocales? A, E, I, O, U. Y hasta decíamos: el burrito sabe más que tú, ¿verdad? Una manera de bromear. Y después nos enseñaron también el abecedario y lo repetíamos como periquitos, quizá A, B, C, D, y así nos íbamos. Después nos enseñaron la suma, la resta, la multiplicación y la división. Y hasta el día de hoy yo sumo, yo resto, multiplico y divido. ¿Cuántos de ustedes? ¿Ha vuelto usted otra vez a la escuela para que le enseñen a dividir? ¿Ha vuelto usted a la escuela para que le enseñen las vocales? ¿Ha vuelto usted a la escuela para que le digan cuánto es 3 por 8? No, ya lo aprendió y ahora sigue aprendiendo otras cosas. Pero ¿qué pasa con el cristiano? Le enseñas algo, pasa el tiempo y se le olvida. ¿Dónde está el problema? ¿Dónde estará el problema? ¿En los que enseñamos o en los que están aprendiendo? Probablemente en los que enseñamos. Pero yo me atrevo a decir que no tanto en los que enseñamos, porque hoy en día, y me estoy excluyendo, ¿verdad? Porque quiero ser humilde, pero hay muchos maestros de la palabra del Señor en el mundo que predican excelentemente, y hemos tenido aquí gente que nos ha hablado la palabra del Señor claramente, y yo no sé por qué a veces se nos olvida lo que ya se nos enseñó. El problema es que no estamos escuchando atentamente la voz de Dios. Le animo en el nombre de Jesús a escuchar atentamente la voz de Dios, porque de esa manera entonces yo voy a ser obediente. ¿Me estoy explicando? Amén. Sí, gloria al Señor. Entonces sigamos. Otra manera que me va a ayudar a mí a ser obediente, aparte de recordar todas las promesas que Dios da a los que obedecen, aparte de que yo tengo que escuchar atentamente la voz de Dios, otra de las cosas que me va a ayudar
es que yo tengo que recordar que ser obedientes es un mandato. O sea, esto no es opcional. No se trata de que si yo quiero, obedezco. No se trata de que si me da la gana, entonces lo hago. No se trata de que si lo siento, entonces levanto mis manos o canto alegre. No, no, no. Se trata de obedecer la palabra tal y como Dios lo dice. Porque la obediencia en la Escritura es un mandato. Es como en casa, cuando usted da una orden a sus hijos, no es algo opcional. Bueno, al menos en mi casa así es. ¿En cuántas casas de ustedes también? Si usted da una orden al hijo suyo, a la hija suya, no es algo opcional, es una orden, es un mandato. De la misma manera, Dios cuando habla en su palabra, Él no me está dando sugerencias o no me está diciendo, Jorge, pues si quieres hacerlo lo haces y si no, no lo haces. No, Él me da un mandato y yo tengo que obedecer, porque las órdenes son para obedecerlas. ¿Correcto? Por eso Hechos 5:29 dice en los labios de Pedro, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Si yo voy a aprender a ser obediente, tengo que entender entonces que la obediencia es un requisito, no es nada opcional. Todo lo que Dios ordena en su palabra, yo tengo que obedecerlo, porque no es opcional, es un mandato de parte de Dios. Entonces, cuando yo pongo en mi mente que la obediencia es un mandato de parte de Dios, eso me tiene que motivar a mí para aprender a ser obediente. Otra cosa que tenemos que aprender para ser obedientes es reconocer que obedecer a Dios es siempre lo mejor que podemos hacer. Si usted ha sido obediente, no me va a dejar mentir que reconocer que obedecer a Dios es siempre lo mejor que podemos hacer. Amén. ¿Por qué? Porque si usted lo ha obedecido, usted se ha dado cuenta que eso es lo mejor que podemos hacer. No importa la circunstancia que vivamos, no importa la situación a nuestro alrededor, si obedecemos, siempre será lo mejor que podemos hacer. En 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, encontramos las palabras que se le dijeron a Saúl. Y dice, Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Oiga esto, ciertamente el obedecer es ¿qué? Lea conmigo, ciertamente que el obedecer es mejor que los sacrificios. Oiga esto, y el prestar atención que la grosura de los carneros. El obedecer tiene que estar ligado al prestar atención, como se lo dije al principio. Si yo no presto atención, yo no obedezco, pero si presto atención, me va a ser más fácil obedecer. A Saúl se le dijo que tenía que ir a la guerra y que tenía que acabar con los amalecitas, perdón. Y Dios, escucha, si usted lee la escritura en ese capítulo, Dios le dijo claramente que arrasara con todos, que no dejara inclusive ni mujeres, ni niños, ni aún los de pecho, que arrasara con todos los amalecitas. Dios le dijo esto a Saúl y le dio la razón por la cual estaba diciendo esto. Y usted lo puede leer ahí en Samuel en casa. Pero cuando Saúl va y trata de obedecer esta orden de Dios, sabemos que Saúl fue y rescató con el pueblo muchas cosas del botín de guerra, y trajo animales, y trajeron joyas, y trajeron muchas cosas. Y entonces Saúl pensó
que de esta manera estaba agradando a Dios. Cuando el profeta Samuel lo mira y le dice, no, ¿qué pasó? ¿No te dijo Dios que obedecieras? Estoy parafraseando. Y Saúl dice, sí, he obedecido. Y entonces Samuel dice, bueno, ¿y qué es ese ruido de vacas que estoy oyendo? ¿Qué es ese balido de ovejas que estoy escuchando? Y entonces Saúl quiere pararse el cuello y dice, bueno, es que trajimos para ofrecerle a Dios sacrificios, animales para ofrecer a Dios sacrificios. Y es cuando el profeta Samuel le da estas palabras y le dice, mira Saúl, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. ¿Cuál es la mejor adoración que usted y yo podemos dar? ¿Cuál es? La obediencia. El mejor sacrificio que usted puede hacer para nuestro Dios no es irse de rodillas a Chalma o a la villa o llevarle flores al ídolo fulano o a la Virgen Sutana o darle la cadenita de oro. No. El mejor sacrificio que nosotros podemos darle a Dios es obediencia. Él se agrada de la obediencia más de cualquier otro sacrificio. Así que si nosotros queremos aprender a ser obedientes, reconozcamos que obedecer a Dios siempre es lo mejor que podemos hacer. Otra cosa que tenemos que aprender para ser obedientes, escuche bien, es que debemos obedecer a Dios aunque a veces no entendamos lo que Él nos está pidiendo. Y esto es muy importante, porque si no aprendemos este principio, se nos va a hacer difícil obedecer a Dios. Va a haber momentos cuando Dios nos va a pedir cosas un tanto extrañas, cosas que no entendamos. Él pudiera pedirnos cosas que quizá a nosotros nos cause dificultad entenderlas. Y en esas ocasiones, si Dios está pidiendo esas cosas extrañas o cosas que no entendemos, solo si obedecemos se pueden lograr los grandes propósitos de Dios para nosotros. Vamos a ver algunos ejemplos en la Escritura para que usted pueda saber a lo que me estoy refiriendo con este punto que le estoy mostrando. Por ejemplo, Abraham, vamos a comenzar en el Antiguo Testamento. En Génesis capítulo 12, versículo 1, nosotros encontramos que Dios le dijo a Abraham que saliera de su tierra y de su parentela, y le dijo, vete a una tierra que yo te voy a mostrar. ¿Sí o no? Era algo extraño, ¿no? Si nos piden a nosotros que vayamos a algún lugar, pues al menos dime a dónde voy a ir. Pero Abraham ni siquiera sabía dónde iba. Dios le está diciendo, vete de tu tierra, de tu parentela. Era algo extraño, lo está alejando de su tierra, lo está alejando de su parentela, de su gente cercana, de su padre, de sus hermanos, de toda la gente que estaba cerca de él. Y luego le dice, vete a una tierra que te voy a mostrar. Y no solamente esto Dios le pidió a Abraham, sino que en Génesis 22 del 1 al 2 encontramos que Dios le pide que sacrifique en holocausto al hijo que tanto amaba, llamado Isaac. Algo sumamente extraño. Hasta el día de hoy está la controversia entre algunos teólogos del por qué Dios le pidió a Abraham un sacrificio humano, cuando Dios no está de acuerdo con los sacrificios humanos. ¿Cuántos saben esto? Sin embargo, Dios le estaba pidiendo a Abraham un sacrificio humano. Pero ¿sabe por qué Dios le estaba diciendo esto? Porque la Biblia dice claramente que Dios estaba probando a Abraham. Lo estaba probando a Abraham. Abraham salió de una tierra llamada Ur de los Caldeos. Y en esa tierra eran tan paganos, eran tan idólatras, que estaban acostumbrados a ofrecer a sus hijos a los ídolos, a los dioses.
Por lo tanto, a Abraham no se le hizo extraño cuando Dios le pide un sacrificio humano. Quizá Abraham dijo, bueno, este Dios que me está llamando a una tierra extraña, que me aleje de mi parentela, que me dice que me va a llevar a una tierra que me va a mostrar, ahora me está pidiendo que sacrifique a mi hijo en holocausto. Bueno, quizá a este Dios también le gustan los holocaustos, los sacrificios humanos. Por lo tanto, me levanto temprano y me voy a ofrecer a mi hijo en sacrificio. Pero Dios no quería realmente que matara a Isaac. Dios lo estaba probando. Pero mire usted la obediencia, por favor. Aunque se pide algo extraño, aunque se pide algo que no se está entendiendo, aunque se le está pidiendo algo que no conoce todavía a Abraham, algo doloroso, alejarse de su tierra y de su parentela, aún así Abraham obedece. Tenemos el ejemplo ahora de Noé. Noé en Génesis capítulo 6, verso 14. Usted y yo sabemos que Dios le ordenó a Noé, ¿qué cosa? Construir un arca. En un tiempo donde no había este tipo de embarcaciones, tampoco había llovido, y Dios le dice, quiero que hagas un arca, una petición extraña. Lo mismo sucede con Josué. Josué capítulo 6, versículo 1 al 20. Dios le pide a Josué que den vueltas alrededor de una ciudad ya amurallada llamada Jericó, para que sus muros entonces caigan y de esa manera la puedan conquistar. Dígame usted, por favor, ¿es lógico pensar que dándole vueltas a una ciudad amurallada sus muros vayan a caer? Cuando los historiadores dicen que los muros de Jericó eran tan amplios o tan gruesos que podían correr 2 carruajes por encima de ellos y hacer una carrera. Entonces imagínese el espesor de las murallas de Jericó. Pero Dios le dice a Josué, den vueltas alrededor de Jericó y entonces los muros van a caer. He ahí la obediencia. No se entiende todo lo que Dios está diciendo, no lo comprendes de momento, pero lo que Dios quiere es que obedezcamos. Dice amén. Veamos otro ejemplo, el ejemplo de Gedeón. Jueces 7 del 1 al 17. Dios le pide a Gedeón que vaya a la batalla contra los madianitas. Gedeón tenía un ejército de 22,000 personas, de 22,000 guerreros. Y cuando van para la batalla, Dios le dice a Gedeón, ¿sabes qué? El pueblo que tú tienes es mucho pueblo. No quiero que vayan todos a la batalla. Dile a los que tienen temor, a los que están amedrentados, que en la mañana se levanten temprano y se regrese todo aquel que tiene miedo. Porque son muchos. No quiero que el pueblo diga después que fueron ellos los que ganaron la batalla. No. Diles que se regresen. Y dice la escritura que se regresaron y quedaron 10,000. Y después de que quedaron 10,000, Dios dice, ¿sabes qué? Todavía son muchos. Y así los va disminuyendo hasta que quedan ¿cuántos? ¿Cuántos de este lado? 300. Quedaron 300 guerreros para ir a pelear contra miles del otro lado. Y Dios le dice, ahora sí, con esos 300 a ganar la batalla. Porque Dios puede salvar con muchos o puede salvar con pocos. Aleluya. Porque la victoria siempre es del Señor. Gloria a Dios, amén. Entonces esto fue lo extraño que se le pidió a Gedeón. Sin embargo, Gedeón obedeció. Otro ejemplo, Naamán. En Segunda de Reyes capítulo 5 del 1 al 14 encontramos que el profeta Eliseo le da orden a este hombre general del ejército de Siria llamado Naamán, que era leproso. Le da orden de que se sumerja ¿cuántas veces en el río Jordán? 7 veces. Sumérgete 7 veces en el río Jordán para que seas sano. Una orden extraña. ¿Quién se le va a ocurrir que metiéndome 7 veces a un río se me va a quitar una enfermedad terriblemente contagiosa de la piel que en el tiempo de Eliseo no tenía nada de cura?
Sin embargo, Naamán obedece y recibe su milagro. Gloria al Señor. Entendamos esto: cuando usted y yo obedecemos, Dios hace cosas milagrosas, aunque no entendamos. Pero tú y yo tenemos que obedecer. ¿Por qué? Porque la obediencia le permite a Dios glorificarse y hacer cosas milagrosas. Aleluya. Por eso nos conviene ser obedientes. Hablemos ahora de Oseas. Oseas, en el capítulo 1, verso 1 al 2. Encontramos nosotros el ejemplo de Oseas. Dios le pide algo sumamente extraño. Si usted ha leído el libro de Oseas, se va a dar cuenta que Dios le dice a Oseas que por favor vaya y se case con una mujer fornicaria. ¿Ha leído Oseas? Si no ha leído, ahí le estoy dejando la cita para que lo lea. Dios le dice: quiero que vayas y te cases con una mujer fornicaria. Qué extraña petición, qué extraño mandato Dios le estaba dando a Oseas. Sin embargo, Oseas obedece. ¿Sí? Ahora vayamos al Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento nosotros encontramos también varios ejemplos de personas que Dios les pidió cosas extrañas, les ordenó cosas extrañas. Sin embargo, cada una de esas personas obedeció. El primer ejemplo en el Nuevo Testamento que le voy a compartir es el ejemplo de José, el esposo de María, el padre de Jesús. Sabemos que María había quedado encinta o embarazada por obra del Espíritu Santo de Dios, ¿cierto? ¿Verdad? José, como era un hombre justo, dice la Escritura, no la quería infamar, no la quería dejar, y quería dejarla, pero secretamente. Se aparece el ángel de Dios y le dice que no tema en recibir a María su mujer, porque lo que ella tiene en su vientre es obra del Espíritu Santo de Dios. Y José recibe entonces a su mujer María. Dígame, ¿no era una petición extraña? ¿Me estás pidiendo que reciba a una mujer que ya salió, como decimos hoy, con su domingo 7? ¿Me estás diciendo que la reciba si no ha estado conmigo? ¿Cuántos nos atreveríamos a hacer eso? Tremendo, ¿no? Sin embargo, José obedece. Otra persona que Dios le da algo que quizá era extraño y muy difícil de obedecer fue el joven rico. Marcos capítulo 10, verso 21. A este joven Dios le dijo que vendiera todo lo que tenía. ¿Y qué? Que se lo diera a los pobres. Qué extraña petición, ¿no? Imagínate que tú hubieses sido ese hombre rico o esa mujer rica. Maestro, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Oh, pues guarda los mandamientos. Ya los guardé todos desde mi juventud. Ah, sí, pues te hace falta una cosa. ¿Qué cosa, maestro? Ah, quiero que vayas, vendas todo lo que tienes y entonces se lo repartas a los pobres. Qué tremendo. Le pidió algo tan extraño, algo quizá tan difícil, y dice la Escritura que este joven, como era muy rico, se entristeció y mejor se fue. ¿Alguna vez Dios te ha pedido que des algo? ¿Alguien de los que están aquí? ¿Cuánto te ha pedido Dios que des? ¿Todo? Mira, por experiencia te lo digo. En alguna ocasión Dios te va a pedir un poco. En una ocasión te puede pedir mucho. En una ocasión te puede pedir algo que te gusta. En una ocasión te puede pedir todo lo que tienes. Y en alguna ocasión inclusive nos puede pedir algo que nosotros amamos mucho. Pero si Dios lo está pidiendo, tenemos que obedecer. Porque hay una bendición grande cuando Dios habla y nos pide. Y Él no nos pide porque a Él le falte. Él nos pide porque nos quiere dar. ¿Sabías eso? Él nos pide porque Él nos quiere dar. Pero si nosotros no obedecemos, entonces detenemos el milagro de provisión que Él tiene para nosotros.
Otra persona que Dios le pidió algo extraño, sin embargo obedeció, fue Pedro. En Hechos capítulo 10, versículo 13 al 15, Pedro está en un tiempo de oración en la azotea donde él se estaba hospedando. Y dice la escritura que él tenía hambre, demasiada hambre. Pero mientras le estaban cocinando algo, él se puso a orar. Y dice la escritura que le vino un éxtasis mientras estaba en ese tiempo de oración, y miró una visión, un lienzo que venía del cielo, donde venían muchos animales inmundos. Y escuchó una voz que le dijo: Pedro, levántate, mata y come. ¿Y qué dijo Pedro? No, maestro, yo no puedo comer nada inmundo porque nunca he comido nada inmundo. Y dice la escritura que se repitió eso 3 ocasiones con la misma indicación: Pedro, levántate, mata y come. Y Pedro diciendo: no puedo yo comer nada que sea inmundo. Era una orden extraña si la comparamos a la orden del Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento no permitía que se comieran animales inmundos. Sin embargo, Dios le dice a Pedro: ¿sabes qué, Pedro? No llames inmundo a lo que yo he creado. Era una manera de abrir el evangelio a los gentiles. ¿Por qué? Porque los judíos llamaban inmundos a los gentiles, y ellos pensaban que para los gentiles no era el evangelio, para los gentiles no era la salvación, que solamente era para los judíos. Y Dios le dice a Pedro: no, para los gentiles también es la salvación. Y Pedro fue el medio que Dios usó para llevar el evangelio también a los gentiles. Por último, el último ejemplo que le quiero dar de a una persona que Dios le habló cosas extrañas, y muy extrañas por cierto, fue Pablo y Silas. En Hechos capítulo 16, versículos 6 al 7, encontramos nosotros que el Espíritu Santo le prohíbe a Pablo y Silas, escuche bien esto, les prohíbe hablar la palabra en Asia. Qué tremendo, esto te confunde, porque les prohibió el Espíritu Santo predicar la palabra en Asia, e inclusive les impidió ir a Bitinia como ellos querían hacerlo o tenían planeado hacerlo. Cuando yo leo estas escrituras, hermanos, la verdad que tenemos mucho que aprender. Uno quisiera predicar en todo lugar, en todo momento, a toda criatura, porque la Biblia dice hay que predicar en todo lugar, a todo el mundo, a toda criatura. Pero va a haber ocasiones, escúcheme bien, donde el Espíritu Santo de Dios nos va a detener. Y los pastores deberíamos de ser sensibles, muy sensibles a esto. Va a haber momentos en los cuales el Espíritu Santo no va a permitir que pises un lugar hasta que sea el tiempo de Él. Es increíble esto. Por eso siempre hay que estar orando y estar diciendo: Señor, si es tu voluntad que vayamos a tal lugar, si es el tiempo que vayamos a tal lugar, permítenos hablar, permítenos predicar. Porque le pregunto algo: ¿qué de malo hay en predicar la palabra? Al contrario, es una urgencia, ¿sí o no? Hay que predicar a tiempo y fuera de tiempo. Sin embargo, a Pablo no se le permitió. Algo extraño, pero él obedeció la voz del Espíritu Santo. Espero que nadie de los que están aquí digan: yo por eso no predico, porque el Espíritu Santo todavía no me permite. No. Yo le aseguro que el Espíritu Santo más le está diciendo: predica. Y usted no, a que sea lo contrario. Amén. ¿Cuántos el Espíritu Santo les incita a predicar o les invita a predicar, a dar testimonio? A ver sus manos, a compartir. La pregunta es: ¿lo estás compartiendo en tu trabajo? ¿Lo estás compartiendo en la escuela? Tus vecinos saben que eres cristiano, que eres cristiana. Tu familia sabe que eres cristiana, que eres cristiano. Comparte las buenas nuevas en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, la pregunta es esta: ¿estaría usted dispuesto a obedecer a Dios
si es que Él le pide hacer algo, aunque parezca extraño o doloroso, o quizá no le convenga? ¿Estaría usted dispuesto a obedecer? Porque es muy fácil obedecer cuando todo está claro. Es muy fácil obedecer cuando las cosas no son extrañas o dolorosas. Es muy fácil obedecer cuando las cosas nos convienen. Pero cuando es todo lo contrario, es cuando de verdad se prueba nuestra obediencia. Y toda la gente que le acabo de mencionar estuvieron dispuestos a obedecer a Dios, aunque Dios les pidió cosas extrañas, cosas dolorosas y cosas que quizá no les convenían, pero ellos obedecieron. Es mi deber decirle algo el día de hoy. Sí, Dios nos va a pedir cosas extrañas en ocasiones, cosas que no entendemos, cosas que quizá no nos van a convenir. Pero escúcheme bien, escuche esta regla: nunca Dios va a pedirnos algo que vaya en contra de su santidad. Nunca Dios va a pedirnos algo que contradiga su voluntad o que contradiga su palabra. Por más extraño que sea, por más doloroso que suceda, por más inconveniente que sea para nosotros, Dios nunca nos va a pedir algo que vaya en contra de su santidad o en contra de su sana doctrina en su palabra. Cuando veas algo que venga a tu mente o que venga a tu corazón, que sea muy extraño y que esté contradiciendo la palabra o la santidad de Dios, en ese momento dices: esto no es de Dios. Porque Dios no puede pedir algo que Él no ha pedido anteriormente. No sé si me estoy explicando. ¿Sí? Es como si el día de hoy yo estoy casado con mi esposa, mis hijos, ¿verdad? Y de repente viniera un pensamiento a mi mente, el pensamiento que pasó con Oseas, y que yo diga: ay, Dios me está diciendo que salga y me case con otra mujer. Y esto es de Dios. No, me estoy explicando. Porque Dios me está llamando en su palabra a no ser infiel a la mujer de mi pacto, ¿sí? A honrar el matrimonio. Y Dios me está llamando a aborrecer el divorcio, así como Él aborrece el divorcio también. Por lo tanto, hoy Dios no me podría pedir eso, y yo tengo que saberlo para inmediatamente decir: no puedo ser obediente a esta palabra, ni decir que Dios es el que me está hablando, porque Dios no puede ir en contra de sí mismo. ¿Entendió? Gloria al Señor. Entonces, a pesar de que estos hombres recibieron cosas extrañas, cosas dolorosas, cosas inconvenientes, ellos obedecieron. Y cada vez que estos hombres de Dios obedecieron, sucedieron milagros poderosos. Aleluya. ¿Quiere ver un milagro poderoso? Obedezca. Dice amén. ¿Quiere ver un milagro en su casa? Obedezca. ¿Quiere ver un milagro en sus finanzas? Sea obediente a lo que Dios está pidiendo. ¿Quiere ver un milagro en su vida, en su sanidad, en su cuerpo? Sea obediente a la palabra del Señor, y miraremos nosotros entonces milagros suceder en nuestra vida. Por último, para aprender a ser obedientes, tenemos que no olvidar que la desobediencia traerá graves consecuencias. En 2 de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 8, la Biblia me dice lo siguiente, hablando de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice: en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor
Jesucristo. Cuidado, por favor. Usted ya escuchó el Evangelio. Usted y yo estamos escuchando el Evangelio. No hay casi una persona en este mundo el día de hoy, mucho menos en un país tan desarrollado y tan comunicado como en el que vivimos, que pueda decir: yo no he escuchado de Jesús, yo no he escuchado del Evangelio, no he escuchado de la iglesia, no he escuchado de la Biblia. Yo creo que no hay nadie en esta nación que pueda decir: yo no he escuchado que hay un Dios que nos ama. Todos hemos escuchado de alguna manera el Evangelio. Usted esta noche está escuchando el Evangelio. Nos conviene entonces obedecer al Evangelio, porque si lo hemos escuchado y no obedecemos al Evangelio, dice que el Señor vendrá en llama de fuego para dar el pago, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, pero también a los que no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces seamos obedientes, obedezcamos el Evangelio del Señor, porque la Biblia menciona en 1 Samuel 15:23 que como pecado de adivinación es la rebelión. Cuando nosotros no obedecemos, nos convertimos en personas rebeldes. Y un rebelde, de acuerdo a la palabra, viene a ser como un adivino ante los ojos de Dios. Y si hay un pecado que Dios aborrece después de la idolatría, es la adivinación. Así que no se convierta en un adivino, no se convierta en un brujo, en una bruja. Si usted es rebeldita, si usted es rebelde, usted es un brujito, una brujita, una divina, un adivino, de acuerdo a la palabra. Y entonces vamos a sufrir la retribución el día de la ira del Señor. Así que seamos obedientes, fuera la rebeldía. No hay lugar en la casa de Dios para la rebeldía. No hay lugar en el corazón de un verdadero hijo de Dios para la rebeldía. De hecho, la Escritura dice: como hijos obedientes, no os conforméis a este siglo. Seamos hijos obedientes. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por enseñarnos cómo ser obedientes. Gracias por animarnos con tantas promesas para ser obedientes. Yo quiero esas promesas sobre mi vida, Señor. Yo quiero esas promesas sobre mi familia, mi Dios. Tú has prometido, Señor, que nos amarías si somos obedientes. Tú has prometido que ibas a ser fiel a tus promesas si nosotros somos obedientes. Has prometido que nos vas a proteger, Señor, que nos vas a engrandecer, que nos vas a prosperar, Señor. Y has prometido que nos vas a dar el Espíritu Santo. Yo quiero tu Espíritu Santo cada vez más en mi vida. Quiero tu presencia cada vez en mi vida. Quiero tu presencia, Señor. Por lo tanto, quiero ser obediente. Que tu presencia esté en esta iglesia, Señor. Que tu Espíritu Santo se derrame en cada vida, en cada reunión, Señor. Pero para que esto sea posible, que este lugar se llene de gente obediente. Que este lugar se llene de gente que escuche atentamente tu voz, mi Dios. Porque una de las maneras de aprender a ser obedientes es escuchar atentamente la voz de Jehová. Ayúdanos, Padre, a poner oído atento a tu palabra. Con cuánta facilidad nos distraemos cuando se está predicando tu palabra. Con cuánta facilidad, Señor, nuestro pensamiento vaga para otros lados cuando estamos escuchando un mensaje. Con cuánta facilidad nos distraemos, Señor. Ayúdanos a escuchar atentamente tu voz, oh Señor. Ayúdanos a recordar que ser obedientes es un mandato. Ayúdanos a recordar que obedecerte siempre será lo mejor que podemos hacer.
Ayúdanos a recordar que tenemos que obedecerte en todo tiempo, aunque a veces no entendamos todo lo que se nos está pidiendo, aunque a veces suene extraño, aunque a veces sea doloroso, aunque a veces sea inconveniente lo que se nos está pidiendo, Señor. Pero ayúdanos a recordar que todos los grandes siervos tuyos que obedecieron recibieron grandes milagros cuando obedecieron, Padre. Y por último, Dios, ayúdanos a recordar que hay grandes consecuencias, graves consecuencias para aquellos que no obedecen al Evangelio, para aquellos que oyen tu palabra y no la están poniendo por obra, Señor. Dios, ayúdanos. Tu palabra dice que hay mayor condenación para aquellos que oyeron tu palabra y después volvieron atrás. No permitas que ninguno, Señor, en esta congregación vuelva atrás. Oro por cada uno de mis hermanos que ya escuchamos el Evangelio, para que nada ni nadie nos separe de tu amor, Jesús. Porque hay graves consecuencias para aquel que se aleja de ti. Hay graves consecuencias para aquel que no está obedeciendo tu palabra, para aquel que no está obedeciendo cada mandato que tú nos das. Hay graves consecuencias. Tu palabra dice que tú no puedes ser burlado. Lo que el hombre ciega, lo que el hombre siembra, eso también va a cosechar. Ayúdanos, Señor. Nos estás dando tantas palabras en este lugar. Has traído a tantos siervos, a tantos maestros, tanta palabra que se nos ha sido dada. Es tiempo de ser obedientes, Padre. Nos hablaste recientemente de que nosotros, Padre, tenemos que estar adelante, Señor, en todo tiempo y estar alegres, como dice el Salmo. Estaremos alegres, estaremos alegres. No importa lo que suceda, obedeceremos y nuestro rostro lo va a decir. Gracias, Padre. Ayúdanos, un manto de obediencia, Padre, sobre nosotros. Obediencia para que tu Espíritu Santo se mueva en nuestras vidas. Dile eso al Señor, por favor, antes de irnos. Espíritu Santo, reina en mi vida. Y si no he sido obediente, quiero empezar a ser obediente. Para que tú no te contristes, Espíritu Santo, y hagas morada en mí. Haz morada en mí, Espíritu de Dios. Porque a veces hay cosas que quieren opacar el Espíritu que Dios ha puesto en nosotros. No permitas que nada opaque y contrista el Espíritu Santo de Dios, con el cual tú ya fuiste sellado o sellada. Sigue siendo obediente. Sigue siendo obediente. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén.